Y vamos a ver la palabra de Dios en este día en el libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo 15. Libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer todos juntos el versículo 15. Dice la palabra de Dios: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Padre, que a través de ella, Señor, tú nos des la guía y la dirección. Que a través de ella, Señor, nos des la respuesta que tú tienes preparada para nuestras vidas, para cumplir la evangelización mundial. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En este día vamos a compartir sobre la casa de misión. En el pasaje que hemos leído, vemos que Dios abrió la puerta a Pablo y a su equipo por primera vez para entrar en Macedonia, que ya pertenece a Europa. Entonces, aunque Pablo y el equipo estaban allí en Asia, dice la palabra que ellos intentaban ir a otros sitios a predicar, pero el Espíritu se lo impedía. Algo les bloqueaba y no les dejaba ir. Entonces Pablo no sabía realmente qué estaba pasando, pero hizo algo muy importante. Vemos que él se fue a Troas, que es una ciudad costera de Asia, ahora pertenece a lo que es Turquía, y allí en Troas, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo dice que allí por la noche empezó a orar fuertemente, hizo una oración concentrada juntamente con su equipo para ver realmente dónde Dios quería que fueran. Entonces dice la palabra, Hechos 16, del 6 al 10, que le apareció de noche en visión un varón macedonio, que le decía que pasaran allí a ayudarles. Entonces Pablo, la verdad, que él no había pensado, no estaba en sus planes, o había pensado alguna vez el poder llegar allí a Europa, ¿verdad? Y el Señor tuvo que obrar cerrándole las puertas para abrirle una puerta todavía más importante. Por eso Pablo, en medio de esa situación, en medio de esa dificultad, lo que él hizo fue orar, buscar la guía de Dios. Y el Señor les guió claramente para ir hasta Macedonia. Y dice que embarcaron, llegaron allí y fueron hasta la ciudad de Filipo. Allí estuvieron en primer lugar orando. Y como en Filipo no había sinagoga, dice que se juntaban, cuando no había sinagoga en una ciudad, el día de reposo, el sábado, se ponían allí, fuera de lo que era la ciudad, allí estaban orando, ¿no? Y Pablo fue allí, compartió la palabra del Evangelio, Jesús es el Cristo, y dice que Dios mismo abrió el corazón de Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia. Y a través de Lidia pudo recibir el Señor y se abrió allí una puerta para cumplir la evangelización de Filipo y de toda la región. Por eso, en este versículo que hemos leído, Lidia, que era una vendedora de púrpura, una empresaria, tendría mucha economía, ella recibió tanta gracia a través de la palabra, porque aunque tenía economía y muchas cosas humanamente buenas, por no tener a Jesús el Cristo, por supuesto, estaba separada de Dios y estaba en fracaso, ¿verdad? No hay que dejarse engañar por las apariencias.
Una persona que en su posición es estar separada de Dios, esa persona está en pecado, está controlada por Satanás, y aunque dé una apariencia de que le funciona bien, realmente por dentro es otra cosa, ¿verdad? Es un fracaso total. Y esa mujer, Dios la escogió, igual que por gracia nos escogió a nosotros, y el Espíritu Santo es la que la regeneró para que ella pudiera poner su fe en Jesús el Cristo. Entonces estaba tan agradecida que dice la palabra que les abrió su casa, que fueran allí a posar a su casa. Entonces allí, al recibir gracia, en su casa también invitó a los evangelistas para compartir la palabra y que esa bendición, por supuesto, pudiera llegar a toda su familia. Por eso, dentro de esas 20 estrategias del movimiento del evangelismo bíblico, la tercera estrategia es la casa de misión. Allí se estableció en casa de Lidia la casa de misión. Y es muy importante, como hijos de Dios, que estemos entendiendo, conforme a la palabra, que Dios tiene una dirección clara. Y aparece en Mateo 24:14. Todo lo que está ocurriendo, aunque no seamos conscientes, Dios que es soberano lo está moviendo todo, todas las cosas, y las lleva en esa dirección. Mateo 24:14. Cuando sea predicado el evangelio del reino, entonces, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es decir, que Dios está obrando y este evangelio del reino, este evangelio de Jesús el Cristo, va a ser primero proclamado a todas las naciones. Y es en ese momento que vendrá el fin y el Señor volverá en su segunda venida. Por eso, esa es la dirección de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que estar esforzándonos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Ya Jesús el Cristo lo ha hecho todo para nosotros. Él lo ha preparado todo. El Espíritu Santo está en nosotros. Él nos guía y Él obra cuando oramos. Tenemos todas las bendiciones. Por eso lo único que tenemos que hacer es alinearnos al pacto absoluto de Dios. Solo Jesucristo, solo la evangelización del mundo. Tengo que estar teniendo esa conclusión, aferrarme al pacto absoluto porque Dios lo da. Es algo de Dios. Yo todo lo que tengo, todo lo que soy, tengo que enfocarme en el pacto de Dios, en dar mi vida todo para que el reino de Dios se establezca, para que el evangelio sea predicado. Pero muchos creyentes no saben cómo poder cada día estar permaneciendo en ese pacto, ¿verdad? Y es muy importante entender y disfrutar el estar dentro de la corriente de la palabra. Cada día nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, como un pacto para nuestras vidas. Cada día. Cada día tenemos que experimentar el cumplimiento de la palabra. Si nos aferramos a esa palabra que Dios nos da, ciertamente Dios la va a cumplir, porque Dios siempre cumple la palabra. Génesis 18:17, Dios dice que siempre da la palabra, Él da la palabra antes de cumplir, antes de hacer algo, Él siempre da la palabra. Lo podemos ver a través de toda la Biblia. El Señor antes de hacer algo siempre da la palabra. Por eso es muy importante que estemos en esa corriente de la palabra, dentro de ese pacto absoluto de Dios. Ahí está todo. Entonces, vemos que esto es algo que experimentaron los hermanos de la iglesia primitiva. Y no solo estaban dentro de la palabra, cada día también estaban con la oración. Y nosotros cada día, además de tomar la palabra, tenemos que disfrutar también de la oración, porque todo esto
es disfrutar, porque es una manera de estar centrados en Dios y recibiendo su paz, su fuerza, su gracia, viendo cómo de verdad Él es el que hace la obra, ¿verdad? La religión es lo opuesto, ¿no? Hay que esforzarse, hay que hacer. El Evangelio es que ya Jesús en Cristo ha consumado todo y ya tiene todo preparado para nosotros. Por eso estar disfrutando con la oración. Si estoy orando con esa oración del pacto, ciertamente cada día voy a ver cómo Dios responde su oración. Cada día. Y al disfrutar del cumplimiento de la palabra, al disfrutar de la respuesta a la oración, esa es la manera de gozar de Emmanuel, Dios que está junto a mí. Emmanuel, Dios está con nosotros, la unidad, Dios, veré cómo está obrando realmente en todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Entonces, haciendo eso, de verdad, voy a poder subir a la cumbre espiritual, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante, porque es en ese estado reconocido por Dios, donde estoy totalmente alineado al plan, a la voluntad de Dios, que Dios me va a utilizar para su obra, grandemente. No es importante lo carismático que sea, las habilidades humanas que tenga o que no tenga. Lo importante es que tenga ese corazón totalmente entregado para Dios, para cumplir su propósito, que es la evangelización. Y que me esté centrando y disfrutando cada día con Él, 24 horas. De esa manera voy a tener ese estado, esa cumbre espiritual. Y de esa manera Dios, de una manera muy cómoda, va a obrar grandemente a través de mi vida. Por eso, esto es lo que experimentaron en primer lugar, como decía, los hermanos, los discípulos de la iglesia primitiva. Vemos que después de bajar del monte del Olivar, donde estuvieron con el Señor resucitado por 40 días, allí el Señor dice que les habló, Hechos 1:3, durante 40 días del reino de Dios. Entonces allí, al bajar al aposento alto de Marcos, ese lugar, esa habitación alta, que sería bien grande, porque habían 120, dice la palabra allí, orando, unánimes en oración. ¿Ellos cómo oraban? Tomando el pacto, la palabra que Dios les había dado. ¿Cuál era? El pacto de que Jesús era el Cristo. Allí en el monte del Olivar, el Señor resucitado, y tuvieron de verdad la conclusión. Jesús es el Cristo. Él de verdad ha consumado todo. También allí les explicó del reino de Dios, y ellos entendieron que cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo, el reino de Satanás es quebrantado, las obras del reino de Dios se levantan. Y también tomaron el pacto de que iban a recibir el poder, la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos, hasta lo último de la tierra. Entonces, con esos 3 pactos que aparecen en Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8, allí, durante aproximadamente 10 días, en el aposento alto de Marcos, como aparece en Hechos 1:14, estuvieron tomando la palabra. Esos pactos, orando con ellos. Y si nosotros tomamos la palabra y oramos con esa palabra en el horario de Dios, ciertamente, Dios que siempre cumple la palabra y que da respuesta a las oraciones cuando son conforme a su plan y voluntad, Él nos va a dar respuesta. Y eso sucedió allí en Hechos capítulo 2. Vino un viento recio, lenguas como de fuego, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces allí tuvieron respuesta a la oración. Pero también en Hechos 2, del 14 al 21, dice que se cumplió la palabra, esa palabra que había sido profetizada a través del profeta Joel. Se cumplió allí la palabra. Y empezó a través de ellos un movimiento del poder del Cristo, de la vida de Jesucristo, un poder que transformó totalmente Jerusalén, toda la región, y se levantó el evangelismo. Hechos 2, 47 dice que cada día el Señor añadía
a los que tenían que ser salvos cada día. ¿Y quién hacía el evangelismo? El Señor añadía a los que tenían que ser salvos. Porque el evangelismo que nos enseña la palabra, el movimiento del evangelismo bíblico, es algo que Dios tiene preparado, es algo que Él, en su soberanía absoluta, Él hace. Por eso cuando nos alineamos a través de tomar la palabra, a través de orar con la palabra, a su pacto absoluto, que es la evangelización del mundo, ahí podemos encontrarnos sin esfuerzo, disfrutando, viendo cómo Dios de verdad tiene todo preparado y levanta ese movimiento del evangelismo bíblico a través de nuestras vidas. Por eso la primera estrategia que hablamos es el aposento alto, es experimentar lo que experimentaron, por gracia de Dios, estos 120 hermanos que estaban en Hechos 1:14 reunidos unánimes en oración y ruego, tomando la palabra, orando. Y eso es lo que primero también nosotros, porque Dios es inmutable, Él no cambia, tenemos que estar experimentando. Por eso primero tener ese aposento alto personal. Si yo no estoy recibiendo gracia, ¿cómo voy a compartir gracia a nadie? Es imposible, ¿verdad? Tengo que experimentar primero como Pedro. Por eso él dijo, lo que tengo, te doy. Cuando uno tiene algo, es muy fácil compartirlo. Pero si no lo tenemos, la verdad, no lo podemos compartir. O lo vamos a compartir mal, ¿verdad? Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estemos disfrutando primero ese aposento alto personal, que estemos cada día tomando la palabra, viendo cómo Dios cumple la palabra, cada día orando conforme a la palabra, viendo cómo Dios da respuesta y cada día enfocados en el evangelismo, orando. Y si tenemos ese estado, si tenemos esa dirección de Dios, que es el evangelismo, vamos a experimentar cómo de verdad Dios hace el evangelismo y lo tiene todo preparado para nosotros. Vemos el pasaje de hoy, ¿verdad? Allí llegaron a Filipo. ¿Qué hicieron? Orar. ¿Por qué estarían orando? Señor, ayúdanos a encontrar al discípulo que tienes preparado. Al dar la palabra del evangelio, al compartir el mensaje, Jesús es el Cristo. Como Pablo era un mensajero, que era un testigo, estaba lleno del Espíritu Santo, ahí vemos que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. Estaba preparada. No solo ella, también toda su casa fue abierta. Y ahí se levantó el movimiento del evangelismo que pudo estar conquistando no solo la ciudad, sino toda la región. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén experimentando, en primer lugar, ese aposento alto personal, disfrutando, saboreando el evangelio cada día, disfrutando de verdad que Dios está junto con nosotros. Esa es la mayor bendición. Si gozamos de eso, ya podremos decir como David, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque ya nuestra porción es Dios, ya estamos completos en Jesucristo y ya no necesitamos nada más. Ya tengo todo ahí y eso nada ni nadie me lo puede quitar. Desgraciadamente, siempre la gente, incluso a veces nosotros, somos engañados por las cosas materiales, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que trajimos a este mundo? Material, nada. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo físico, material? Absolutamente nada. Por eso lo importante son las cosas eternas, las cosas que permanecen, las eternas. Ahí tenemos que estar mirando. Y Jesús el Cristo es eterno. Por eso, si estamos gozando de Él cada día, ya no hace falta nada más. Por eso la cumbre espiritual. ¿Qué es la cumbre espiritual? Si gozamos de ese aposento alto personal, es como si subo, ¿verdad?, a la cumbre. No se ve de la misma manera, de la misma perspectiva, una ciudad. Aquí, por ejemplo, en Corea hay muchas montañas, ¿no? Incluso en Seúl, en la capital. Y no es lo mismo cuando estás andando por la zona llana de Seúl, llena de edificios grandes, rascacielos, pero luego subes a la montaña. En el mismo centro hay una montaña. Subes arriba, hay una torre muy famosa, y desde allí lo ves
totalmente distinto. Cambia totalmente. Ves una perspectiva que es mucho más fácil ver. Incluso ves cosas que desde abajo es imposible ver, ¿no? Puedes ver muchísimo más. Puedes entender mucho más cómo está estructurada la ciudad, ¿verdad? Que si vas andando por la zona llana, ¿verdad? Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, si tenemos esa fuerza espiritual, esa cumbre espiritual, ya vemos lo mismo, ¿no? Pero lo vemos con otros ojos, con los ojos del Evangelio. Lo vemos de la manera que Dios lo ve. Siguen habiendo problemas, no es que se vayan, pero esos problemas, si yo estoy en la cumbre espiritual, veo que todos son bendición, que todos son planes, son respuestas a la oración, para poder predicar el Evangelio, para que Dios cumpla el plan de la evangelización. Entonces José, en Génesis 41-38, dice que Faraón, que era un no creyente, se quedó sorprendido. No he visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios como esta persona, este esclavo que acaba de salir de la cárcel. No he visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo. Entonces José, él estaba en la cumbre espiritual, no solo antes de ser gobernador, no. Desde que él salió de su casa, vendido por sus hermanos, él ya era cumbre espiritual. Por eso, en todo lugar, al ser cumbre espiritual, tenía la respuesta. Aun siendo esclavo, él entendía que no eran sus hermanos, no es que estaban haciendo una maldad, que realmente la hicieron, ¿no? Pero él sabía que Dios, que es soberano, estaba utilizando eso para cumplir el plan absoluto en la vida de José. Ir y ser gobernador para evangelizar Egipto y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, si tengo esa cumbre espiritual, ya tengo respuesta en todos los lugares. Ya voy a ver de verdad cómo a través de todo Dios está obrando para cumplir la evangelización del mundo a través de mi vida. Entonces, si tengo ese aposento alto personal, yo tendré ese estado espiritual. Ese estado que tenía Ananías, ese estado que tenía Felipe. Por eso Dios lo utilizó llevándolo a Samaria. Felipe no estaba viendo las cosas humanamente, no tenía esos límites que tenían entre los judíos y entre los samaritanos, que no se hablaban entre sí. Él, al ser cumbre espiritual, tenía sanidad, podía salir de las trampas, los moldes, las ataduras, porque lleno del Espíritu Santo trascende incluso, te da sanidad y puedes realmente alinearte al plan de Dios. Por eso fue allí a Samaria, Dios lo utilizó y dice que después de predicar el Evangelio, Dios obró grandemente, el reino de Dios se estableció. Dice la palabra, había gran gozo en aquella ciudad. Pero después de eso lo llevó directamente al camino de Gaza, donde había un eunuco etíope que venía de adorar en el templo y estaba justamente leyendo la palabra. Dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a él. Y él obedeció, tenía ese estado espiritual, era esa cumbre espiritual. Por eso fue allí y estaba justo leyendo Isaías 53, que habla del siervo sufriente, ¿verdad?, de Jesucristo. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender, no? Entonces estaba todo preparadísimo, ¿verdad? Llegó allí Felipe y justamente desde ese pasaje que está hablando claramente que Jesucristo tenía que padecer, dar su vida por nosotros para poder salvarnos, le explicó que Jesús era el Cristo. Y allí mismo dice la palabra que este hombre con tanta bendición se quiso bautizar y fue bautizado y siguió camino de Etiopía y ya dice que el Espíritu se llevó de allí a Felipe. Hace poco escuché de personas de Etiopía que hoy en día en los colegios todavía se habla de ese eunuco. Es alguien importante en la historia nacional de ese país. Es un país de los pocos, porque toda esa zona es musulmán, pero es de los pocos donde todavía hay cristianos. Y, por supuesto, todo empezó, Dios obró a través de ese funcionario eunuco. Por eso, si tenemos ese estado espiritual, de ser esa cumbre espiritual, teniendo ese aposento alto personal, Dios va a obrar grandemente.
¿Cuál es la segunda estrategia? La semana pasada pudimos hablar de la bendición del encuentro. Si yo estoy disfrutando, saboreando la palabra, la oración, en mi aposento alto personal, Dios me va a dar el encuentro, un encuentro de bendición, con una persona que tenga ese corazón, con un discípulo que tenga ese corazón para cumplir el plan de Dios, que es el evangelismo, la evangelización mundial. Entonces Dios me dará ese tipo de encuentros, no solo fuera de la iglesia, sino también primero dentro de la iglesia. Allí, orando, podré encontrar con esas personas que son creyentes y que tienen ese corazón por el evangelismo. Entonces podré estar haciendo trabajo grupal con ellos, ayudándoles a que puedan estar preparándose como obreros, y luego juntamente con ellos, haciendo un equipo, podré ir al campo para encontrar las personas preparadas. Y la tercera estrategia, la que vamos a hablar hoy, la casa de misión, es poder reunir a los discípulos. Tener una reunión con los discípulos, los que tienen ese corazón para hacer la evangelización mundial. Y de esa manera prepararlos para cumplir el plan y la voluntad de Dios a través de sus vidas. Por eso, en primer lugar, para hacer la reunión de la casa de misión, ¿qué tipo de personas la tienen que integrar? Pues como acabo de decir, en primer lugar tienen que ser esos obreros que ya están preparados, pero también obreros que hay que prepararlos. Tengo que juntar a todos los que ya están preparados y también los que tienen que ser preparados. De esa manera vamos a poder juntarnos y hacer ese aposento alto ahí con los discípulos. Eso es la casa de misión. Por eso es muy importante entender, cuando yo estoy teniendo ese aposento alto personal, entonces, disfrutando del Evangelio, Dios me dará un encuentro, y al predicarle el Evangelio, pues Dios obrará y esa persona acepta al Señor. En ese momento yo tengo que continuar, tengo que nutrir a esa persona. Por eso le ofrezco el poder encontrarnos una vez a la semana, poniendo un lugar específico, una hora específica, y de esa manera poder estar compartiendo el Evangelio con esa persona para que pueda estar siendo nutrida, para que pueda establecerse y más adelante incluso pueda ser comisionada. Entonces el material que le voy a compartir en el aposento alto va a ser las cartas del Evangelio, las 10 cartas del Evangelio. Y también puedo continuar dándole nueva vida y nuevo vivir. Luego, cuando ya tengo esa casa de misión, esa reunión con los discípulos, los que tienen corazón por el evangelismo, ahí ya tengo que dar otro tipo de material. ¿Qué material le puedo dar? El EBS, que es el estudio bíblico de evangelismo, es decir, prepararlos para que ellos mismos luego puedan estar discipulando a otros, para que ellos luego también puedan estar compartiendo la palabra, haciendo el estudio bíblico con otras personas. Entonces, eso es lo que hacemos dentro de la casa de misión. Muy importante, porque todo el aposento alto, el trabajo grupal, todo es como echar una red, ¿verdad? Para que de esa manera, aunque todos son importantes, es encontrar especialmente a los discípulos. Los discípulos, Dios los tiene preparados. Entonces nosotros nos encontramos con los discípulos que ya Dios los tiene preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlos a que se levanten. Pero el discípulo ya Dios lo tiene preparado. Por eso, todo ese movimiento de la palabra a través del aposento alto, del trabajo grupal, eso es la manera, ¿no?, de echar como una red muy grande, ¿no?, para poder encontrar los discípulos, porque vemos a través del libro de los Hechos que Dios siempre cumple el movimiento de la evangelización mundial a través de los discípulos, no a través de una mayoría, no, a través de una minoría, los discípulos que Dios tiene preparados. Por eso tenemos que encontrarlos, ponerlos aparte para poder levantarlos y juntos poder formar ese equipo de evangelismo.
Vemos el apóstol Pablo y su equipo también en Hechos 19, vemos que llegan a la ciudad de Éfeso y empiezan a predicar en la sinagoga. Dice Hechos 19:8, vamos a mirar. Dice la palabra, y había mucho... Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses, dice la palabra, estuvo predicando sobre el reino de Dios. Pero de repente se levantó una gran oposición, hubo un revuelo allí, ¿verdad? Y continuamos leyendo el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces fíjense, se levantó oposición, hubo un gran revuelo, empezaron incluso a maldecir el camino. Y cuando se predica del Evangelio, vemos bíblicamente que se levanta oposición. Pero eso también es una oportunidad, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Y en el nombre de Jesucristo, Satanás ya está vencido. Por eso, eso fue la oportunidad para separar a quién, a los discípulos. Separar a los discípulos, y dice la palabra que durante 2 años, en la escuela de Tirano, todos los días estuvo allí concentradamente predicando el Evangelio. Es decir, tomar los discípulos. Ahí, eso es la casa de misión, esa es la función de la casa de misión, esa es la estrategia de la casa de misión. Encontrar a los discípulos, aquellos que tienen interés en ¿qué? En la palabra. Aquellos que reconocen la palabra. Que al predicar que Jesús es el Cristo, al predicar el Evangelio de la Biblia, de verdad se dan cuenta que eso es la verdad. Tienen interés en entregar su vida para el evangelismo, entienden de verdad que el deseo de Dios es la evangelización del mundo. Por supuesto, Dios los tiene preparados. Pero al hacer ese movimiento de la palabra, vemos que los podemos encontrar. Entonces hay que tomarlos aparte y levantar a través de esa casa de misión, esa reunión, donde podemos ayudarles para que se levanten, para que luego ellos puedan estar compartiendo la palabra a otros y formando a otros. Así que vemos que después de estar 2 años levantando esos discípulos, dice en Hechos 19:10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, al levantar esos discípulos, no solo Éfeso, que fue transformada totalmente, dice que toda Asia, judíos y griegos, todos escucharon la palabra del Señor Jesús. Por eso es importantísimo poder encontrar esos discípulos, tomarlos aparte y estar preparándolos, para que se puedan levantar y a través de ellos también hasta el nivel de que puedan estar formando y levantando a través de ellos otros discípulos. Muy bien, ese es el contenido de la casa de misión. También es muy importante, hay otros tipos de casa de misión. Esa es para levantar a los discípulos, pero hay otro tipo de casa de misión. En este tiempo, como estamos escuchando a través del mensaje y podemos ver a nuestro alrededor, desgraciadamente, en este tiempo hay mucha gente con enfermedades mentales. Personas que están sufriendo de estrés, preocupación, ansiedad, miedo, cóleras. Vemos que hay gente con adicciones, sobre todo jóvenes. Hay gente con obsesiones, hay gente con divisiones, personas incluso con esquizofrenia, bipolaridad. La gente está sufriendo muchísimo. Lógicamente, esto tiene una raíz espiritual. Por supuesto,
como la ciencia y los médicos no lo saben, pues por supuesto no les pueden dar respuesta, porque la respuesta es Jesús el Cristo. Por eso es muy importante como Iglesia que podamos estar dando sanidad con el Evangelio. Vemos que Jesús, a través de los Evangelios, vemos que Él cuando estuvo en la tierra, a través de Él se levantó grandemente la sanidad. Y también nosotros como Iglesia tenemos que estar dando la respuesta. Y una manera muy concreta de hacerla, muy efectiva, es la casa de misión. Esa es la casa de misión de sanidad, para poder dar sanidad a la gente con ese tipo de problemas, adicciones, obsesiones, enfermedades mentales, espirituales. Entonces, en nuestra iglesia, la iglesia Emmanuel de Seúl, tenemos una casa de misión. Entonces, allí la gente está viviendo allí y lo que hacemos, por ejemplo, tenemos la oración de madrugada. A las 5:30, todos los días, las personas de allí se levantan y se concentran en la palabra. ¿Por qué? Porque solo la palabra es la que nos puede dar la sanidad, la palabra del Evangelio. Por eso hay que ayudarles a que estén tomando la palabra cada día. Por eso nada más levantarse bien temprano, allí se centran a escuchar la palabra. La palabra hay que escucharla, hay que leerla, hay que transcribirla, hay que memorizarla, meditarla. Todo eso tiene gran poder, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Por eso la palabra es lo que nos da sanidad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el poder de la palabra. Por eso hay que ayudar a las personas a que se concentren en la palabra. No solo la palabra, también la oración, a que puedan estar disfrutando la oración. De esa manera van a tener gran respuesta. Vemos que la gente tiene problemas, necesita sanidad espiritual, también sanidad del alma, pensamiento, del corazón, gente con muchas heridas también, ¿verdad? Y también sanidad física, pero todo eso, por supuesto, está conectado. Y la más importante de todos es la sanidad espiritual. Por eso, algo donde la gente recibe sanidad es la concentración. Tenemos que ayudar a que la gente se concentre fuertemente en la palabra. Y eso lo hacemos a través de esa casa de misión de sanidad. Ahí la gente, a través de la palabra, concentradamente, puede estar recibiendo ese tipo de sanidad. Entonces hay que ayudarles con 5 cosas, ¿verdad? Uno es con la meditación profunda. Otra cosa muy importante es la respiración profunda. Y también la oración profunda. Pero también hay que ayudarles en la comida profunda, ¿verdad? También se tienen que estar alimentando bien, es algo importante físicamente. Y está conectado a lo espiritual también. Porque si uno se alimenta bien, pues luego también su estado espiritual es más fácil, ¿verdad?, recuperarlo. Y la quinta cosa es el ejercicio profundo. Por supuesto, Dios nos ha dado un cuerpo, es el templo, somos templo del Espíritu Santo, y también es muy importante restaurar la fuerza física, el poder físico. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siendo utilizados para la evangelización del mundo. Por eso tenemos que estar teniendo respuesta en todo, porque el Evangelio es respuesta para todas las áreas. Así que esas casas de misión son una estrategia muy importante para cumplir la evangelización. ¿Por qué? Vemos como el Señor mismo, como hemos dicho antes, cuando daba respuesta, le daba sanidad a los cojos, a los ciegos, a gente con todo tipo de problemas. Todos, cuando se encontraban con Jesús el Cristo, tenían verdadera respuesta. Y a través de eso, la gente estaba impactada, era un testimonio tremendo, ¿verdad? Era una manera muy importante del evangelismo. Y hoy en día también, a través de la sanidad, Dios puede abrir grandes puertas para la evangelización del mundo. Por eso que podamos estar entendiendo y orando para que en nuestras iglesias se esté levantando también esa casa de misión para la sanidad. Muy bien, ¿cuál es el contenido que tenemos que estar compartiendo en la casa de misión? Muy importante, los 3 hoy. El pasado ya pasó, eso ya no lo podemos cambiar.
y el futuro depende de lo que estemos experimentando hoy. Por eso lo más importante es nuestro hoy. Y nosotros cada día, como hemos compartido en la introducción, tenemos que estar aferrándonos a la palabra. ¿Cuál es la palabra a la cual se ha aferrado hoy usted? ¿Cuál es el pacto que ha tomado hoy? Si toman ese pacto cada día y oran, Dios va a dar respuesta a esa palabra. La va a cumplir. Y no solo tomar la palabra, tenemos que orar, pero ¿qué tipo de oración tenemos que hacer? Por supuesto, la oración disfrutando. Si yo tomo la palabra, automáticamente, a través de la palabra, sale el tema de oración. Oro con lo que Dios me está hablando a través de la palabra. Y ciertamente, orando con eso, Dios me va a dar respuesta. Y con esa fuerza espiritual, siendo cumbre espiritual, cada día tengo que alinearme al evangelismo. Pensar en el evangelismo, estar orando durante todo el día en el evangelismo. Por eso, si hago eso, realmente voy a ver cómo Dios cumple la palabra, da respuesta, abre puertas para el evangelismo. Y eso es lo que tenemos que ayudar a esos discípulos. No solo un día a la semana. Tenemos que ayudarles, pero para que ellos lo experimenten cada día, todos los días. Cada día tengo que disfrutar de los tres hoy. Es la manera de estar dentro de ese itinerario del pacto. Si yo cada día tomo la palabra, cada día estoy orando con la palabra y enfocado en el evangelismo, de verdad voy a ver cómo Dios obra grandemente. Voy a estar gozando, disfrutando, viendo cómo Dios está conmigo. Voy a ser esa cumbre espiritual que a través de todas las situaciones no me voy a mover. Voy a poder disfrutar de todos los acontecimientos. Voy a ver el plan en cada circunstancia. Y el Señor va a ser glorificado a través de mi vida. Por eso es muy importante dar ese contenido a los discípulos, que puedan estar experimentando la vida del evangelista cada día. También en esa reunión de la casa de misión, no solo tenemos que ayudar a que estén disfrutando los tres hoy, haciendo fórum también de cómo Dios ha dado respuesta a esa palabra, cómo Dios les ha dado los encuentros, cómo Dios ha abierto las puertas. También tenemos que ayudarles a que puedan, de una manera detallada, ver la estrategia para el evangelismo. Dios tiene estrategias preparadas para cada sitio, ¿verdad? Si estamos orando, vamos a ver realmente la estrategia para poder estar conquistando el campo, ¿verdad? Por eso hay que ayudarles, ¿no? Cómo evangelizar este colegio, esta oficina, esta región. Tenemos que orar y estar compartiendo, haciendo fórum, orando juntos, para poder estar viendo la estrategia para hacer el evangelismo. Por eso es muy importante que estemos entendiendo y compartiendo este contenido dentro de esa casa de misión. Entonces, ¿cuál es la estrategia para hacer la casa de misión? Por supuesto, esto no se tiene que hacer de cualquier manera, ni como un humanismo, ni como un estudio bíblico, ¿verdad? No es eso, es estar experimentando de verdad la respuesta de Dios, el poder de Jesucristo, la vida de Cristo, para que juntos se pueda estar levantando y cumpliendo la misión de Dios a través de nuestras vidas. Por eso es muy importante el obrero. Tenemos que estar formando a esos obreros para que sean realmente esas personas que a través de ellos no solo se esté levantando los aposentos altos, sino que se esté levantando hasta una iglesia regional. Tienen que formarse ese tipo de obreros a través de la casa de misión. No solo eso, tienen que ser personas con las que luego podamos hacer campamento de evangelismo. ¿Qué es el campamento del evangelismo? Es una estrategia a través de la cual nos juntamos en una región determinada, recibiendo la guía de Dios, y durante un tiempo determinado estamos orando, nos juntamos allí los obreros para que la luz de Cristo esté resplandeciendo en ese lugar, para encontrar con los discípulos y los sistemas que Dios tiene preparado en ese lugar. Entonces, ¿cómo hacemos ese campamento de evangelismo? Pues tiene tres partes, ¿no? En primer lugar es el precampamento. Antes del precampamento, cuando ya hemos recibido la guía para ir a evangelizar a una región,
después estamos allí, yendo los obreros, orando para analizar el campo. Eso es el precampamento, analizar, orando, visitando, viendo los lugares, viendo los sitios de idolatría, viendo los sitios importantes. Dios nos va a ayudar a encontrar también, haciendo ese precampamento con los obreros preparados, con los discípulos preparados. No solo eso, también los lugares preparados para hacer el movimiento de la palabra, porque Dios, como he dicho antes, Él tiene todo preparado. Por eso, si nos alineamos a su pacto, a su plan, a su voluntad, que es la evangelización del mundo, vamos a encontrar que Dios ya tiene todo preparado en ese lugar. Entonces esa es la parte del precampamento, orando, analizando, viendo allí, orando y viendo lo que ya Dios tiene preparado. Él ya tiene los obreros en cada lugar, Dios ya tiene allí el local. Por ejemplo, fuimos a hacer un precampamento a una zona y queríamos estar orando, queríamos estar evangelizando en un hospital muy importante. Entonces allí es un buen lugar para compartir el Evangelio, porque la gente está muy abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando perdemos la salud, pues ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que no somos nada y estamos abiertos. Empezamos a darnos cuenta que necesitamos a Dios. Por eso teníamos ese corazón de poder estar evangelizando en ese hospital. Entonces, haciendo el precampamento, nos dimos cuenta que había un diácono de una iglesia que justo tenía una cafetería enfrente del hospital. Entonces empezamos a compartir la palabra a ese diácono, que era el dueño de la cafetería, ya dándole la misión, que él se diera cuenta de verdad por qué Dios le había dado justo esa cafetería delante de ese hospital. Además, en esa cafetería la mayoría de los clientes eran los doctores, las enfermeras del hospital, porque estaba justo enfrente. Entonces, eso no es casualidad, ¿verdad? Pero si yo estoy pensando en otras cosas, pues realmente no me doy cuenta de lo que Dios está haciendo, ¿no? Pero Dios tiene todo preparado. Por eso, al ir allí, al hacer el precampamento, orando, vimos cómo Dios realmente tenía ese lugar. Entonces, a través de la palabra, ese diácono pudo abrir los ojos, la fuerza y entender por qué Dios le había puesto allí de verdad esa cafetería, y empezó a orar para poder compartir el Evangelio, por supuesto eso lo hace Dios, a esos clientes, doctores, enfermeras, que eran la puerta para alcanzar, por supuesto, el hospital, y de esa manera poder estar compartiendo en ese lugar que Jesús es el Cristo. Entonces, esa es la primera parte del campamento de evangelismo, el precampamento. Después, luego está el campamento, la segunda parte. Es lo que llamamos el día D, el D-Day. Ese día ya nos juntamos todos durante aproximadamente 3 días en alguna iglesia, y en ese lugar por la mañana nos juntamos, escuchamos la palabra y con esa palabra salimos todos juntos al campo. Y durante 3 días, solo siguiendo la palabra, juntándose los obreros, orando, yendo al campo durante esos 3 días de manera concentrada, vemos cómo Dios cumple la palabra. Y de verdad Dios nos da encuentro con esas personas que tiene preparadas, y muchos Dios obra para que puedan recibir al Señor. Entonces ya hemos encontrado con esas personas, muchos de ellos nuevos creyentes o creyentes que no se estaban congregando, Dios nos los ha hecho encontrar. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues ya, como ya tenemos, a través del precampamento, esos obreros de esa región, esos lugares, ya podemos hacer la tercera parte. ¿Cuál es? El postcampamento. Ya podemos juntar esas personas, nuevos creyentes, creyentes que no iban a la iglesia, juntarlos y conectarlos con los obreros que hemos encontrado, con los locales donde ya están preparados para hacer el movimiento de la palabra, y de esa manera ellos pueden continuar. Porque lo importante no es solo que la persona reciba a Jesucristo, ¿verdad? Se tienen que estar nutriendo, levantando, encontrar los discípulos a través de ellos, para que ese movimiento del evangelismo bíblico se pueda estar expandiendo. Por eso, dentro de la casa de misión, tenemos que entrenar a esos discípulos que puedan experimentar los 3 hoy, que puedan experimentar cada día el cumplimiento de la palabra, la respuesta a la oración, el evangelismo que Dios tiene en su vida.
De esa manera van a estar preparados para luego ellos formar a otros. También para juntarnos a esa región, a ese lugar que Dios nos va a guiar para levantar esos campamentos del evangelismo y en ese lugar estar levantando ese sistema para que se esté predicando continuamente que Jesús es el Cristo. ¿Hasta qué punto tenemos que estar ayudando a que esos obreros sean levantados? Hasta el punto que los podamos comisionar. Tenemos que ayudar a que ellos luego poder enviarlos ya a un campo, a una región, a su colegio, a sus oficinas, para que ellos mismos ya puedan empezar desde tener un aposento alto personal en ese lugar y que ellos puedan experimentar el evangelismo, encontrar a las personas para levantar aposento alto y luego, poco a poco, que todo ese sistema, todas esas estrategias se estén cumpliendo a través de sus vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra podamos entender esa tercera estrategia del movimiento del evangelismo bíblico, la casa de misión. Que estemos primero disfrutando nosotros. La clave es que nosotros de verdad seamos cumbre espiritual y que seamos testigos. Cuando llegue ese horario, vamos a ver de verdad que Dios nos da ese tipo de encuentros, cómo Dios nos envía a esos discípulos preparados para que podamos compartirles lo que estamos disfrutando. Y siempre con esa estrategia que vemos a través de la Biblia, en concreto en el libro de los Hechos, que podamos estar siendo utilizados para levantar el movimiento del evangelismo bíblico. No es solo predicarle a alguien el evangelio, ¿verdad? Eso es importantísimo, pero eso es solo una parte de lo que es el evangelismo bíblico. Es un movimiento, que esa persona se pueda levantar, se pueda establecer, que se pueda llegar al punto que sea comisionada para predicar, nutrir y establecer a otros. Y esa parte de la casa de misión es realmente algo muy importante. Es una estrategia que encontramos en la palabra, que es la verdad, y que tenemos que estar entendiendo, disfrutando y aplicando en nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra y les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les voy a dar también una misión para esta semana, que puedan estar restaurando esos 3 hoy, que cada día tengan un tiempo específico y puedan tomar el mensaje del púlpito de su iglesia en primer lugar, pero también que cada día tomen el diario de oración que les enviamos. Si a alguien no le llega, que ahora nos escriba, que se lo haremos llegar. Que pueda estar tomando cada día la palabra. De verdad, cada día lo más importante que tenemos que hacer es tomar la palabra, aunque sea un versículo, un pacto para ese día, y orar con ella. Y desafiar por el evangelismo, que estén orando por el evangelismo, donde están en el metro, en la tienda, en el supermercado, en el trabajo, en el gimnasio, estén orando. Dios tiene personas preparadas para que a través de usted puedan conocer que Jesús es el Cristo. Si empiezan a hacer eso, de verdad van a subir a la cumbre espiritual, van a estar disfrutando las respuestas del cumplimiento de la palabra, de la respuesta de la oración, y de verdad van a disfrutar de lo más importante, que es que Dios está con usted. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en esta semana podamos restaurar cada día esos 3 hoy, que tengamos ese tiempo tan importante. Ciertamente Dios nos va a utilizar y nos va a dar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, como tus discípulos, para que podamos estar experimentando como tú siempre cumples tu palabra, que es la verdad. Son promesas, son un pacto para tus hijos. Que cada día podamos tomar solo tu palabra, podamos gozar de esa palabra y con la oración, de los títulos que tú nos das a través de la palabra, podamos disfrutar y ver cómo tú das respuesta a las oraciones. Padre, que cada día estemos enfocados en el evangelismo que tú tienes preparado. Señor, ayúdanos a disfrutar, danos esa cumbre espiritual, para que tu nombre sea proclamado a través de nuestras vidas.
que nos ayudes también a entender estas estrategias para poder disfrutarlas en el lugar donde tú nos has puesto. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.